agradeceros realmente la concentración de todo el día, la intensidad, a los ponentes y a los que realmente pues, estáis ahí participando en esa situación. Lo que nos hemos planteado, ayer todo giró en la mesa redonda alrededor de lo que es formar un equipo de élite, una afición, un club, una estructura, y ese fue un poco lo que dio el hilo conductor a todos los ponentes realmente de lo que vieron. Lo que nos planteamos en este momento, en esta media hora un poco de mesa redonda, es aglutinar a los diferentes ponentes que han estado, y en ese aspecto al que ahora continuará, pero en relación a lo que es el jugador, cómo ayudar, cómo favorecer la evolución del jugador talentoso. O sea, esta mañana, en la charla que ha hecho Ivonne Crespo, pues que realmente que ha sido igualmente muy brillante, él ha puesto ejemplos, y bueno, pues ha puesto claramente un ejemplo de Alex Abrines, que en los que no hayáis estado en la charla, por eso también es un poco lo de haceros partícipes, pues ese vídeo que se hizo famoso, en el cual pues él expresó con toda su sinceridad que el baloncesto y la pelota se había convertido realmente en su enemigo. Entonces, bueno, pues en ese planteamiento, entendiendo que el 5 por 1000 de jugadores, de cada 1000 jugadores, 5, pues realmente más o menos estadísticamente llegan a la élite, pues ese jugador talentoso, como desde los diferentes aspectos que tenemos afortunadamente en este momento en la mesa, pues realmente se les puede ayudar. Entonces, bien, yo lo que sí en ese aspecto casi te pediría a ti que acabes, porque luego enlazarás con tu charla, un poco en esa situación, y como tú ya estabas lanzado, Chema, empieza tú ya, sí, pero simplemente con el jugador, cómo ayudar al jugador, a la jugadora talentosa. Bueno, por supuesto hay que enseñarle cosas que a lo mejor no necesita ahora, pero que va a necesitar en el futuro. Pero desde el punto de vista psicológico, que algo que comentaba antes, lo más importante es ayudarle a enfrentarse a la adversidad. Porque creo que el talento lo va a desarrollar desde el punto de vista técnico, táctico, físico, con sus entrenadores, pero no siempre tiene la oportunidad de eso, jugar poco, estar en el banquillo, tener que jugar en una posición que no le gusta, tener que desarrollar habilidades, por ejemplo, para soportar un arbitraje que a lo mejor no le va bien, porque a lo mejor como es el mejor pues le hacen más personales, pero el árbitro no pita, en fin, este es el tema. Entonces hay que planificar el desarrollo de un jugador talentoso teniendo en cuenta también el aspecto psicológico, el enfrentamiento a la adversidad. Es decir, tenemos que plantear situaciones difíciles a las que se tiene que enfrentar. Lógicamente, dependiendo de la edad, claro, pero llega un momento en el que muchos jugadores fracasan porque cuando se enfrentan a las adversidades no están acostumbrados y por tanto no se han preparado para eso. Entonces hay que plantear esas situaciones y a la vez ayudarles psicológicamente con estrategias que le ayuden eso a controlar esas situaciones cuando suceden. ¿Cómo puedes, desde tu punto de vista y tu larga experiencia, pues plantear qué hay que tener en cuenta en relación a los problemas que se va a encontrar o que le van a favorecer? Sí, yo creo que los mismos cuidados que tiene que tener cualquier jugador joven, que básicamente son desde el punto de vista motriz y condicional, es que aprenda a moverse, que tenga un desarrollo condicional y estructural que le permita desarrollar su cuerpo en el paso del tiempo. Eso no se consigue en un año o en 2 o en 3. Y yo creo que lo que hay que tener más atención cuando un jugador sobresale por su talento a nivel técnico es que no se hagan steps muy altos o que no se interrumpa ese proceso tanto de formación motriz, condicional, estructural, que va junto de la mano con todos los otros aspectos de la preparación, porque va a competir más, porque va a competir en 2 categorías o porque ya está en un equipo profesional el cual tiene mucha competición y está teniendo cada vez más participación, y eso quizás en un año no se note, pero si eso se repite en varias temporadas va a dejar de formarse o va a dejar de trabajar
en su empresa, que es su cuerpo, porque va a tener un rol más de competidor que en el principio soluciona quizás problemas que puede tener el club, soluciona un espacio de un jugador que ya está formado y bueno, y él va a perder ese proceso que creemos que, si hablamos de que siempre lo más importante es el jugador, hay que tener un plan, y eso es lo importante del plan, es que lo sepa tanto la familia, que el jugador se convenza, su agente, estamos hablando de alguien que tiene talento y que está, y el club. Básicamente yo creo que el proceso es igual para todos, sea talentoso o no, pero el talentoso lo que tiene es el peligro que ese talento sea el que interrumpa su formación para que realmente cuando tenga todas las capacidades de un adulto, que no tiene que ver por la edad, no haya interrumpido ningún ciclo. Perfecto. Pues Jordi, ¿cómo en tu larga y dilatada carrera y experiencias gestionáis, porque aquí ya no es una opinión, cómo gestionáis a los jugadores talentosos, porque además luego demostráis que llegan arriba? Yo creo que antes me hacías un comentario y teniendo un poco toda la jornada de hoy, que vas uniendo cosas, me ha venido la charla de Igor a nuestra formación, a la charla, esta última charla que hemos tenido de él, de cómo se nos han escapado algunos jugadores y el mea culpa de el por qué. Yo hoy creo que por suerte, si tiramos 15 años atrás, tenemos la adaptación de la posición del psicólogo deportivo para ayudar a nuestro trabajo. Y es muy importante porque creo que antes los clubs ni tenían partida económica, ni creían. Yo creo que fue un trabajo importante entrar en los clubs. Incluso creo que mucha gente entró en los clubs de gratis. Los pioneros estos hay que darles un valor porque ahora ya los clubs lo tienen en cuenta, ¿no? Yo pongo este ejemplo porque años atrás me vienen algunos nombres de errores nuestros que hemos hecho, que quizá hemos aprendido, que hemos puesto a alguien muy rápido arriba, que lo hemos puesto en diferente posición, ¿no? Y que igual esa cabeza hubiera sido más fuerte o menos, no lo sabremos, pero lo que sí que estoy seguro que ahora tendríamos unas herramientas y unas personas que lo podrían ayudar y nos ayudarían a cómo acabar de hacer algún jugador que seguramente se nos ha escapado. Yo creo que hacer un jugador lo acabaremos haciendo o haremos más si nosotros nos hacemos autoevaluación y somos críticos con nosotros mismos para poder sacar más. Y creo que esto y la evolución del deporte, creo que es una cosa que también tenemos que tener en cuenta, cómo evoluciona este deporte en la velocidad, en el físico y en todo. Y yo creo que esto es una de las cosas que cada día vamos adaptando a nuestra metodología. Y creo que es una parte de éxito. Fíjate que comentas el tema de poner demasiado pronto al jugador arriba. Esto es, claro, es un error porque es como si quisieras desarrollar la fuerza física y llevaras a un chaval al gimnasio por primera vez y le metieras 200 kilos de sentadillas, pues seguramente se lesionaría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que ir poco a poco. Y lo mismo pasa con la fortaleza mental. Hay que ir poco a poco. Entonces, a veces, efectivamente, porque tiene cualidades técnicas y físicas y tal, le pones a jugar en un nivel que psicológicamente no está preparado, porque no está lo suficientemente fuerte para poder trabajar ahí. Hay jugadores jóvenes que maduran antes, otros maduran más tarde, pero eso es un aspecto que hay que valorar, porque muchas veces se quema a un jugador joven por hacerle llegar demasiado pronto. ¿Por qué? Porque no tiene la fortaleza mental que corresponde a jugar a ese nivel. Y eso, vamos, totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Pues bien, ¿nos puedes adelantar algo de lo que vayas a aportar después? Como un jugador talentoso que muchas veces juega en un equipo, en dos y hasta en tres,
con toda la presión que puede haber, y un poco pues hoy se planteaba, Carlos Colinas ha planteado, por ejemplo, pues una jugadora como Raquel Carrera, que en un momento de normalidad en su evolución pues se vio agobiada por tal cantidad de ofertas y de situaciones que modificaban un poco pues, psicológicamente su día a día, y todo lo que intentaron velar es precisamente para que pudiera seguir evolucionando como jugadora talentosa y como persona. Bueno, sí. Yo creo que relacionado con lo que voy a comentaros después, que es cómo es el abordaje en transversal con el tema de las lesiones, yo creo que esto viene a colación perfecta, ¿no? Habría dos partes, cómo prevenir, porque justamente pasa eso, y todos somos conscientes de que ese jugador talentoso pues lo necesitamos y cada vez se utiliza más en dobles competiciones, lo subimos a categorías, entrena con un equipo, entrena con otro, juega hasta 2 partidos por semana, pues bueno, pensando que le va a favorecer en su evolución, perdón. Lo primero que yo aconsejaría, y creo que estamos todos de acuerdo, es paciencia. Tener paciencia y dejar que las cosas, como el ejemplo que ha puesto el psicólogo, todo necesita un tiempo y hay que dejar que se trabaje con el tiempo necesario, que el tiempo es el suficiente y necesario para que ese trabajo vaya teniendo efecto y no correr. En la parte física es absolutamente valorable. Hablábamos de mediciones y continuamente pues, nos dan datos que nos lo demuestran. Eso es lo primero en cuanto a prevención. Y en cuanto a la realidad que nos encontramos, y es que la probabilidad siempre, de hecho en el club es así, los jugadores que están en esos niveles se lesionan más que los jugadores que no están en esos niveles, casi seguro, por esa altísima exigencia que se le propone en cuanto a volumen de trabajo. Ahí viene un tema que yo creo que es un poco lo que vamos a comentar luego, que creo que es fundamental, y es que, y no es mía, me encanta esa frase que es de Eugenio, bueno, esa frase, esa manera de distinción, de clasificar a los jugadores cuando se lesionan, que es de Eugenio, preparador físico que ha estado muchos años en ACB, lo conoceréis, y él distingue, y es intentar hacerle ver al jugador lesionado que no deja de ser jugador. Nosotros cuando nos metemos con los jugadores, que sabéis que en los prepas tenemos mucho la bromita y encima con ellos, distinguimos entre deportista, atleta y jugador. El jugador, en este caso el deportista, el atleta nuestro, en este caso el talentoso, como estábamos hablando, preguntando, deja de ser jugador, porque ya no puede estar jugando a baloncesto, entendiendo jugar a baloncesto, pues el juego en equipo, te sales de todo lo que estás haciendo en tu hábito normal. Pero es fundamental decirle que no dejas de ser un deportista y además eres un atleta. Por lo tanto, la clave para mí en ese abordaje es que el chico lesionado, porque además se le aparecen 1000 dudas, ya no voy a progresar, ya no voy a estar con el equipo, esta lesión, si además es lesión de media, larga duración o complejidad alta, le genera muchas dudas. Yo creo que el trabajo de psicólogo ahí es fundamental. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos el apoyo. Hasta ahora los prepas hemos sido enfermeros, fisios, psicólogos, entrenador y boxeador. Cuando tenías que pegarte en un partido, porque como eras el cachas, tenías que salir a pegarte también. Yo creo que ahí el papel es fundamental y creo que esa distinción de intentar convencer que es el momento, vale, no puedes, pero aprovecha, porque estás lesionado, pero a lo mejor te has lesionado el tobillo y puedes hacer otras miles de cosas y vamos a aprovechar cosas que durante tu periodo de no lesionado no puedes hacer, como puede ser trabajo de tren superior, puede ser trabajo de compensación de otras zonas musculares, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una estrategia, y vuelve a ser una estrategia, como luego os comentaré un poco, muy de sinergias, muy de que el entrenador lo tenga claro, que el psicólogo lo tenga claro, que el fisio, el prepa, etcétera, etcétera. Pues, continuando en este camino, Igor Crespo nos ha hecho también otra aportación que ellos valoraban como empresa, que en los últimos 10 años han estado siguiendo la evolución de las diferentes selecciones nacionales, que, bueno, pues afortunadamente compitiendo a nivel europeo y mundial en lo máximo, pero
que su valoración, su conteo, es que solo 2,3 jugadores realmente luego llegan a la élite. Entonces eso de una lista de 24 que luego se transforma en 12, pues genera pues, que 22 jugadores de una cierta élite que en un momento determinado son talentosos porque entran en una órbita importante, pues esos 22 jugadores quedan fuera, descabalgados. Entonces, Chema, para los 22. Bueno, no conozco el caso concreto que tú comentas, vamos, conozco los datos, efectivamente, pero no sé cuáles son las razones, pero efectivamente me gustaría saber, primero, qué oportunidades han tenido después de ser... No es tanto porque, ¿qué se hace con esos 22? Bueno, pues hay que ayudarles a que tengan objetivos quizá a más largo plazo, es decir, que acepten que la realidad ahora es otra. Es decir, antes yo era titular, jugaba tal, en la selección siempre, medallas por todas partes y tal, pero ahora entro en el baloncesto profesional. Y por tanto, tengo que entender cosas que a lo mejor antes no entendía tanto. Cómo está el mercado, cómo está el tema de los agentes, que a lo mejor ya tenía un agente, pero nadie quiere ficharme, estoy en julio y no tengo ninguna oferta, no sé, o tengo una oferta pero es en la Liga LEB, yo quería jugar en la ACB. Es decir, este tipo de ayuda a que acepte la realidad y a partir de ahí se marque objetivos realistas y sobre todo no muy a corto plazo. Es decir, tengo que volver a invertir en mí para poder llegar arriba. Y la impresión que yo tengo con estos casos, conozco más el caso del fútbol, es que son chicos que no entienden esto, en muchos casos. Es decir, que no lo entienden, y su entorno tampoco, familiar me refiero, o de su agente, ¿no? Entonces, bueno, en el femenino también pasa, ¿eh? Tenemos jugadores, fíjate, por ejemplo, Elena Salvadores, que era la estrella de la selección sub-16, sub-18, sub-20, y bueno, juega en primera división, pero no estaba en el Eurobásquet, ¿no? Entonces, entender la nueva realidad. Y, vuelvo a decir, esto hay que intentar prevenirlo antes, ayudando a los jugadores a que lo entiendan. Pero si no, pues estos 22, pues este es el camino. Es decir, bueno, empieza una nueva etapa y este es el plan y tienes que aceptar esto, esta es la clave. Pero el problema es que a estos chicos no se les ayuda en este tipo de planificación y entonces se van frustrando porque no tienen equipo, porque les ficha un equipo que no es el que esperaban, porque cuando van a un equipo quieren demostrar que son muy buenos, entonces pues juegan nerviosos, juegan con poca confianza, teniendo que demostrar, tengo que demostrar, esto es lo peor que le puede pasar a un jugador, ¿no? Como si estuviera continuamente en el examen final. Entonces, bueno, pues por ahí va la ayuda y la ayuda psicológica es fundamental para estos chicos, es clave. Pues Jordi, ¿cómo convencéis a los jugadores que puede haber maduración más lenta y se puede llegar más tarde y que después también puede llegar a la élite? O sea, que bajo esa situación de la inmediatez o del trabajo continuado. Un poco con los ejemplos y con el soporte técnico, ¿no? Me explico. Yo recuerdo, era jefe de cantera, una conversación con Pau Rivas. Y le dije, Pau, tranquilo, que tu proceso va por aquí, pero Ricky va así. Para Pau tenía la cabeza bien puesta porque lo entendió. La respuesta de Pau Rivas me dijo, no, esto ya lo tengo controlado, no pasa nada. Esto ya pasó con Albert Oliver y Raúl López. Esto me contestó Pau Rivas con 17, 18 años, con una madurez increíble. Lo importante es, no todos son Pau, no todos tienen el entorno de Pau Rivas, saber detectar ese entorno y ayudarlo nosotros y hacerle ver de otra manera. Lo que pasa que hoy es muy difícil. Me voy a otro ejemplo ya más monetario o más... El Prat ha sido en 2 días Leporo, Le Plata, Leporo, Le Plata. El entrenador que es puesto por el Juventud, pero que a la vez es director deportivo del Prat, intentando hacer el equipo, me dice, es que el mismo jugador para jugar en Leporo juega por 600 euros menos
Y a veces es que algún jugador, por jugar una categoría por encima de lo que le toca, se está jodiendo la carrera, hablando mal. No tienen el acompañamiento para decir, no es edad, es el momento, es tu categoría, es por aquí que tienes que crecer. Y muchas veces no los apoyamos o no escuchan o no, están mal influenciados, no lo sé. Nos quedan 5 minutos. ¿Tenéis vosotros alguna aportación? ¿Tenéis alguna pregunta? Pues venga. Toma, mira. Sobre eso que decíais, Ángel, y tú que has estado en la federación, se decía de ayudar al talentoso con paciencia, ¿no? Y ese estudio que ha habido, ¿por qué no se han tomado medidas desde la federación? Por ejemplo, para poner una obligatoriedad en las ligas FEP de 4 sub-22. En la Liga Leboro, en la Liga Les Plata, yo creo que eso hubiera ayudado mucho a esa paciencia. Hoy en la Liga Les Plata sí hay muchos jóvenes jugando. Es muy difícil ver a jugadores de menos de 23 años jugando en la Leboro. No sé si me salen 10 que rebasen los 15 minutos de media. Quitando a lo mejor el Prat, que es un club de vocación claramente de cantera con el Juventud detrás, no me salen otros equipos en el que los jugadores jóvenes hayan jugado tanto. A ver, por un lado te diría la forma de decisión de estas situaciones, y esta mañana me estabas explicando, cosa que yo desconocía en este momento, cómo están formados los dos grupos de Liga Femenina 2, que es un poco la antítesis de cómo aparentemente debería estar, pero la otra circunstancia es que son las 19 federaciones las que tienen votos, o sea, en ese tema, y el baloncesto español lidera Europa y el mundo. O sea, que es difícil tomar grandes decisiones cuando en un momento determinado pues el baloncesto va desde el punto de vista, tú dices federación, pues federación lo que representa es a nivel internacional que haya la mayor cantidad de baloncesto en todas las comunidades, en todos los pueblos, que el mundo del entrenador evolucione. En este momento el entrenador español lidera claramente desde hace ya mucho tiempo el baloncesto masculino y el femenino. Y en femenino ha llegado un momento de agobio, porque realmente en una Final Four me parece que los 4 entrenadores eran españoles, o sea, un poco en ese tema. Con lo cual es difícil que bajo ese planteamiento de que todo va bien y quien toma las decisiones, pues han habido otras prioridades. Y la prioridad fundamentalmente de las 19 federaciones, eso sí, ha sido llevar el baloncesto a la mayor cantidad de lugares y luego incorporando, por ejemplo, el 3x3, que es otra forma de hacer baloncesto, bajo ese tema. Pero que a lo mejor eso que tú dices, pues hubiera ayudado a un tema. Pero cada vez que había limitaciones, cuando nació la EVA nació que tenía que ser sub-22, y que tenía que haber 4 o 5 progresivamente. Pero los primeros que hundieron esto fueron los equipos ACB. O sea, en ese aspecto, porque bajo ese planteamiento le valían más económicamente los jugadores jóvenes que los veteranos, porque como habían pocos jóvenes buenos, esos recibían más ofertas, con lo cual, ¿qué había que hacer? Pues tener retención. Y si había que retención, en un momento que el caso Bosman liberó el baloncesto. O sea, que bueno, pues todo tiene un poco una situación y al final, pues de lo que se trata, como siempre, es decir, analizar hoy, aquí y ahora cómo se está y lo mejor posible dentro de quien tiene el poder de decisión, que vuelvo a decir, son las 19 federaciones. Yo me voy a atrever rápidamente a... Yo no, creo que ese estudio puntual, creo que el resultado es normal. No sé cuál es el cálculo en España en los anteriores 30 años, ni en otros países de Europa, ni en América, pero yo creo que el filtro hace así cuando se llega a nivel profesional y es normal que haya muchos jóvenes que no tengan lugar. Cuando no hay espacio, cuando una liga solamente tiene una X cantidad de jugadores o de equipos y participan jugadores de todo el mundo o de todo un continente y de América, me parece que es normal y que tengan poco espacio. Y yo no conozco los datos de América,
pero seguramente sean menores. Entonces, eso es una pregunta que yo no creo que sea un dato alarmante. Otra cosa es que los expertos en competiciones entiendan de que puede abrirse un lugar para que los jóvenes sigan con un proceso de estar jugando, y otra cosa es que los jugadores con su entorno no les guste la propuesta que hay. Que no se conviertan en enemigos del baloncesto porque no han podido conseguir lo que se han ido ilusionando, o entre todos les hemos ilusionado simplemente porque se necesitan llenar unos puestos, unas situaciones, unas elecciones, un tema. Por eso que al final es un tema psicológico el concepto de ayudar a esos jugadores. Tienes toda la razón de que al final hay los puestos que hay. Hay una cosa que yo querría matizar, y creo que alguna vez nos hacemos un poquito de trampas. Creo que este país tiene entrenadores increíbles, muy bien formados. Desde abajo formamos muy bien, competimos increíble, somos mediterráneos y tenemos, no sé, yo he ido a torneos, a la Scania Cup, que teóricamente allí ponen equipos del mejor cadete sueco de este club, que lo enviamos aquí. Y no compiten. Y yo estoy seguro que Yannick Crack, el chico holandés, viene a España de mini y ahora sería otro jugador, porque está aprendiendo a competir, está aprendiendo tácticamente en el camino cosas y después otra cosa. En este país tenemos el físico que tenemos, entonces competimos bien de abajo, competimos bien por físico hasta cierta edad, y hay un momento que los otros físicos, el adquirir más conocimiento, nos avanzan, y hay un momento que pues nos sobrepasa. Esto también creo que a veces nos engañamos porque tenemos mucho presente en categorías inferiores, pero hay un momento que ya llegan, van tarde y llegan y tienen mejores físicos y se acaban de formar. Bueno, y luego que se estrecha la pirámide, ¿no? Te quiero decir que, claro, en seniors también somos campeones de Europa, ¿no? Y del mundo, ¿no? Te quiero decir que... Entonces, vale, pues oye, hay 22 que se han quedado por el camino, pero es que tampoco pueden salir 24 cada generación, ¿no? Y claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, centrémonos en lo que podemos hacer. O sea, si la federación hace o no hace, vale, debería hacer, pero no hace, o hace otra cosa. Pero, ¿qué puedes hacer tú en concreto con ese jugador? Esto es lo importante, ¿no? Como responsable de un club, director deportivo, entrenador, psicólogo. Ahí es donde... Y parece claro que hay que cambiar las expectativas de esos jugadores a corto plazo. Hay que ayudarles a que entiendan que el proceso es más lento, que tienen que tener paciencia y a lo mejor no es tan grave que jueguen en plata o en oro. Tal. Lo importante es que encuentren un sitio donde van a tener la oportunidad de jugar sin que la gente espere además que les resuelva el partido todos los domingos. Eso es importante, ¿no? Para poder desarrollar, pues a lo mejor otras habilidades que ahora necesitan, que a lo mejor antes no necesitaban tanto, físicas o técnicas. Ahora le haré un poco la pelota a Ángel, ¿no? Pero ha creado un método. Tú ves cualquier equipo, masculino, femenino, de selección, es que tú ves los banquillos, si es que hay 3 entrenadores increíbles. La U19, hay tres entrenadores ayudantes de un nivel increíble. Estoy seguro que miras a cualquier banquillo del otro lado, el conocimiento no tiene nada que ver. Es que ya allí, ya antes de empezar, ya están ganando 10-0. Cuéntamelo a mí, que estoy en el otro lado. Sí, pregunta, reflexión. A mí es un tema que me gusta mucho esto, ¿no? Que ves a jugadores que en una edad temprana tienen muchísima eficacia, muchísimo rendimiento, que le lleva a ir a campeonatos de Europa, a ganar medallas de oro. Y esa generación que hablaba ahora Chema de expectativa, ¿quién la controla? Pero no solo la expectativa que se genera en el jugador, sino en el entorno del jugador. Los agentes empiezan a tener prisa, le quieren hacer un contrato de larga duración. Todo este proceso del que hablaba Carlos con
con la chica Raquel Carrera, pues pasa en muchos jugadores que el año pasado mordían la medalla de oro en Instagram en el Campeonato de Europa Junior, ahora no son capaces de jugar en Le Plata más de 5 minutos. Entonces, este choque de realidad, ¿quién lo va a gestionar con el jugador? ¿Quién prepara al jugador para ese choque de realidad del que habla Germán? Al final, yo creo que en la ACB hay 60 de los 72 cupos, creo que hay 60 jugadores españoles jugando en la ACB. Entonces, si cada año sale una generación nueva de la selección española, pero que la selección española no quiere decir que sean los mejores, son los mejores que han elegido una serie de entrenadores que en su momento están en la selección, pero en ese entorno de 12 jugadores que van, hay 25 que podrían ir. Si hubiese otro entrenador, seguramente habría otros 12 o 10 con opciones de poder estar ahí. No son solo esos 12, es que hay otros 25 alrededor de esos 12 que seguramente podrían estar ahí. Pues de todos esos jugadores, cada año cuando salen a senior, compite con esos 60 que no van a querer bajarse de ese estatus de cupo de ACB. Entonces, esa competencia de la que habla Germán es una realidad. Es muy difícil que todos esos jugadores, y es normal que haya un 20%, 10% que lleguen a ese nivel. Entonces, yo creo que lo importante es cómo acompañamos a ese precipicio a partir de los 18, 19 años, donde después de tener un médico, un fisio, 3 entrenadores del nivel que habla Jordi, tienes que ir a jugar a un Le Plata, a un pueblo sin aeropuerto, sin médico, sin fisio, y vas a compartir un piso con 3 más. ¿Está preparado ese jugador para ese proceso de formación? Seguramente no. Entonces, muchas veces esa motivación extrínseca que ha tenido por el baloncesto, que es ganar medallas, reconocimiento, mis padres están contentos, mi agente se emociona, mi club me cuida, mi zona de confort, de repente todo eso se pierde y esa motivación extrínseca cuando desaparece no tengo la capacidad para seguir luchando para competir contra esos 60 que están ahí. Entonces, este proceso yo creo que es necesario lo que hace Jordi, tener recursos en los clubs para no perder talento por el camino. Porque ahí habrá habido muchos jugadores que por estos procesos han abandonado la práctica deportiva. Se han metido árbitros, entrenadores, directivos o agentes, pero podrían haber llegado a ser buenos jugadores profesionales, no lo sé. Esto no pasa solo en el baloncesto, esto pasa en el fútbol, por ejemplo. Yo he estado muchos años en el fútbol, ahí pasa muchísimo. También España en fútbol suele ganar en sub-18, en sub-19, en sub-21, tal, y luego muchos de esos jugadores no juegan en primera división. Con permiso, hace el fin de semana pasado, creo que estaba jugando la U18 femenina en Viveiro. Con motivo de ese U18, pues también se creó una mesa de coloquio con presidente de la Federación Gallega, con alguna jugadora que se había ido a Universidad Americana. Y bueno, la conversación iba un poco sobre este tema y también más centrado en el hecho actualmente que irse a una universidad americana pues cada vez está siendo la salida para un gran número de jugadores y sobre todo jugadoras. En aquella mesa se habló y también participé sobre la posibilidad de crear una liga sub-22, que quiero ponerlo aquí encima de la mesa y ver si también tanto Ángel con su experiencia con la federación como los representantes de clubes ACB, ¿cómo veríais esa posibilidad para darle cabida a esos chicos que pasan de junior a senior, lo que comentaba ahora, que a lo mejor todavía no tienen sitio en la élite ACB, incluso ni en el Le Oro ni en Le Plata, aumentar su formación esos 19, 20, 21 años, que a lo mejor son jugadores que tienen un proceso más lento? Y aquí se hablaba sobre todo de que con esta Liga Sub-22 involucrar a las universidades, que es donde mayoritariamente están los chicos de esa edad. Entonces hablábamos de que para que esa liga tuviera interés no solo se tendría que vincular a las universidades, sino quizás también los equipos ACB introducirse en esas ligas sub-22, porque lógicamente un chico de una cantera ACB, entre estar en una cantera ACB o en un equipo universitario, siempre va a elegir el ACB. Pero si los propios equipos ACB tienen un equipo en esa Liga Sub-22, bueno, esto es lo que se habló allí, también un poco, no sé si lo veis una utopía, alguna posibilidad. Los chicos ahí, yo creo que cuando tuvieran 22 años podrían estar con una carrera universitaria y serían mucho más maduros para afrontar ese paso a
otro baloncesto más amateur. Yo lo único que te puedo comentar, lo he apuntado, la Liga EVA pues va a hacer ya casi 30 años cuando se montó con ese planteamiento y al final hubo una situación de conflictos porque era que los jugadores a los 18 años ya recibían ofertas claramente de la mayoría de equipos y por eso un poco se fue creando la LEP Oro, la LEP Plata, en su momento la LEP Bronce, para que realmente fuera esto. Entonces yo también lo que os puedo aportar es que en estos últimos años estoy colaborando con Eduardo Portela, que estamos un poco dinamizando determinadas situaciones y él tiene mucho interés en el mundo universitario y junto con la fundación de AITO, pues realmente están intentando potenciar lo que dices, de que las universidades se pudieran integrar. Yo por mi experiencia, digo, eso lo intentamos en su día, incluso yo fui a algunos campeonatos universitarios y la distancia entre el mundo de universidades y el mundo federativo fue total. O sea, es que no hubo ni un punto de encuentro de ninguna universidad, o sea, un poco en esa situación. Entonces, bien, ahí ya entonces volvemos a lo que igualmente se decía. Los equipos ACB al final necesitan que los equipos, el presidente, el director deportivo, el entrenador, qué hay que hacer para conseguir el objetivo de arriba, de en medio, de no descender y dentro de esa situación, en un momento determinado, generar esos proyectos. Vuelvo a decir que quien, no digo boicoteó, sino que no apoyó en absoluto, fue que la Liga EVA se convirtiera en lo que tú has dicho ahora. No era directamente para estar en las universidades, pero sí para que hubiera esa Liga Sub-22 desde el punto de vista federativo, no de universidades. Yo ahora ya hace unos años que no estoy directamente en el mundo federativo, pero por lo que voy hablando con compañeros veo muy difícil esa inquietud que además siempre ha sido permanente, o sea, porque la vemos en Estados Unidos. Entonces, en el mundo femenino, la mayoría de jugadoras a los 17, 18 años, que es un poco lo que también hoy planteaba Carlos Colinas, vienen aquí a captar jugadoras y con el nivel que tiene el baloncesto español femenino, pues van todas. Ahora, ¿qué jugadora mejora cuando va allí? Pues difícilmente mejora alguna. O sea, lo que sí realmente es otra cultura, que evolucionan como personas, que pueden conseguir unos niveles académicos que a veces les cuesta luego convalidar aquí. Y estoy hablando de hace unos años, últimamente no puedo decir que a lo mejor haya cambiado, pero difícilmente las jugadoras, cuando van a las universidades, mejoran su nivel que aquí se les proporciona en sus equipos. Y eso sí que es un hecho. O sea, un poco en un momento, bueno, y tú ya es el que estás al pie del cañón en ese nivel. Sí, porque mira, en Gran Bretaña, por ejemplo, es lo habitual. La jugadora se va a Estados Unidos a estudiar. Tienen muchas facilidades por el idioma, etcétera, el sistema educativo. Pero ¿cuántas vuelven realmente con nivel para jugar en la selección nacional? Muy pocas. Porque la mayoría realmente, el baloncesto NCAA en este momento está de capa caída. Es decir, no tiene el nivel que tenía antes. Y los entrenadores antes eran entrenadores que permanecían mucho tiempo en la universidad y podían trabajar a largo plazo. Ahora la amenaza de despido del entrenador de la NCAA es altísima. Entonces realmente lo único que les importa es sacar rendimiento. Si tienen una, digamos, de un 85, pues la ponen de pívot porque es la más alta que tienen y jamás desarrollan otras habilidades para que pueda jugar en otra posición. Sí, exacto, el primer año no juega, por ejemplo. Entonces mira, esto que dices tú de la Liga Sub-22, lo único que haría, en mi opinión, es que retrasaría el problema. Pero el problema seguiría estando ahí. Porque el problema no es ir creando categorías 22, 24, 27, imagínate, ¿no? Te exagero. El problema es dar el salto. Llega un momento en que tienes que dar el salto al primer nivel. Y no porque haya una Liga Sub-22 vas a dar el salto. ¿Maduras más? Bueno, pero también aceptas mejor en la Sub-22, a lo mejor te conformas, te quedas ahí. Es decir, llega un momento en que el jugador tiene que dar un salto y ahí es donde hay que ayudarle. Y no es, bueno, ahora juegas con la Sub-22, luego será la Sub-25, la Sub-27, no. ¿Cuándo da el salto el jugador? Ahí es donde hay que ayudarle realmente. Y luego también no hay que olvidar tampoco que también hay un proceso de selección natural que está ahí, ¿no? Es decir, llega un momento en que no todo el mundo puede estar arriba. Y bueno, pues
pues hay que aceptarlo. Ahora, ¿hay que ayudar a algunos chicos? Pues sí, claro, evidentemente, si se les ayudara, pues no habría tanta baja, ¿no? De 22, 24, 22, claro, es un número tremendo, ¿no? Pero bueno. Ahora, fijaros el caso este que ha habido con este chico del Real Madrid que se ha ido a jugar a Alemania, Núñez, me parece que se llama, Núñez. Bueno, pues es una salida. Es una salida. ¿Dónde se han formado los jugadores yugoslavos? Fuera de Yugoslavia. Una vez que tenían un nivel bueno como jóvenes, se han ido a jugar fuera de Yugoslavia. Y eso ha sido el baloncesto en Yugoslavia. El jugador joven que destacaba se iba. Y en el Partizan, en estos equipos, Zadar, etcétera, volvían a coger jóvenes. Pero luego se iban. Es así, ¿no? Luego a lo mejor la gente tiene que irse también fuera de España a jugar, ¿eh? Bueno, cierras tú, sí. Bien, pues oye, daros la enhorabuena porque la segunda jornada no ha podido ser más brillante por parte de todos. Y nada, pues que mañana continuamos y ahora pues realmente la sesión la cierras tú. Bueno, un aplauso, por favor.